Nos metemos con la parte de cuerpo, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer al inicio? Nada. Esta es la ficha de clase. Vamos a ver en esta primera parte trabajar con prismas en la página 442 a la 449. Después véanse las referencias que tienen. Y bueno, yo acá me estuve recortando algunas cosas para también, para dejar otras referencias, ¿sí? Los primeros cuerpos que vamos a tratar, después del mediodía vamos a completar, son los prismas, ¿sí? ¿Qué es un prisma? Es un polígono, ¿sí? En este caso fíjense que hay un pentágono, replicado, es decir, repetido dos veces en planos paralelos, ¿sí? Una vez que unimos los vértices S, vamos a decirlo en singular, digo S porque se trata de dos, pero son el mismo, son iguales. Una vez que tengo, decía, ese prisma, ese polígono, perdón, repetido, si uno los vértices del polígono, eso recibe el nombre de arista lateral, y bueno, ahí me conforma el cuerpo en cuestión, ¿sí? El prisma. Entonces, un polígono repetido en planos paralelos unido con segmentos en sus vértices, lo vamos a trabajar como prisma. Bien. Un prisma recto es aquel en donde cuando disponemos estas se llaman aristas, las aristas laterales forman 90 grados con el plano que contiene, ahora lo vamos a ver en 3 dimensiones, que contiene a las bases. Si no tengo esa situación se llama prisma oblicuo, ¿sí? Vamos a ir al GeoGebra. Algún problema tengo con la computadora, sin duda. Lean, si tenés posibilidad de poner mute, genial. Sobre todo, si querés hablar, obviamente, desmutealo. Bueno. Idea, ¿sí? Un polígono, cualquiera. Puede ser regular o no. Yo voy a hacer uno que sea no regular. Un pentágono no regular. Bien. Si, por ejemplo, recorro ese polígono y ven que el otro polígono lo puedo disponer formando 90 grados o no, ¿no? Por ejemplo, lo planteo así,
Espérenme que le doy altura. Eso sería un prisma ni regular, porque en la base no tengo un polígono regular, ni recto, ¿sí? ¿Cómo lo veo después? Lo veo así, fíjense. Ven que ahí entre la arista lateral y la base no hay 90 grados. Bueno, este se llama un prisma oblicuo, ¿sí? En general no vamos a trabajar con estos, que son los que tienen menos fórmulas. Sí se puede ver que en todos los laterales hay cuadriláteros, ¿sí? En este caso son todos paralelogramos. Pero bueno, en general estos no tienen fórmulas, así que no vamos a trabajar. En los ejercicios no van a aparecer mucho, estos de acá. Bueno, los que sí van a aparecer son, espérenme que lo invisibilizo, ¿salió? Vamos a dejar estos puntos ahí, pero sin ver, ¿sí? Ah, pero me quedan los otros. Bueno, no importa, lo dispongo por acá. Si yo le pido acá al GeoGebra que me haga un polígono regular, por ejemplo un pentágono, pongo una medida de lado y me pregunta cuántos lados quiero iguales a ese que dispuse recién. Por ejemplo, de nuevo, un pentágono, ¿sí? Podría ser cualquiera, ¿eh? Ahí me dibujó un pentágono regular. Si yo ahora lo pongo de frente, en el plano XY, tengo un pentágono regular. Sus 5 lados son iguales. Si ahora desarrollo un prisma desde acá, altura, por ejemplo, de 3, nos queda algo así. Esto sería un prisma regular rectángulo, ¿sí? Cumple las dos cosas. Fíjense que ahora, bueno, ya habíamos dicho, en la base hay un polígono, pero que es regular, y en los laterales tengo todos rectángulos, ¿sí? Que de hecho estos rectángulos acá, vistos desde acá, no parece que fueran iguales, pero sí lo son, porque ustedes piensen que estos 5 lados en el rectángulo lateral tienen lados iguales y tienen alturas iguales, ¿sí? Entonces sobre estos es que vamos a tener más fórmulas, ¿sí? Bien, idea de esto, entonces. Vamos a tener en cuenta este gráfico. ¿Qué le vamos a calcular a estos prismas? Uno de los elementos va a ser el área, ¿sí? Vamos a calcular el área completa. Esto tiene un comando que es así. Fíjense. Si yo toco el prisma, recorta todas
las caras, tanto las bases como las laterales, me las pega, despliega todas sobre el plano XY. ¿Sí? Yo lo miro de frente a esto, encuentro la composición de todas las caras, o sea, la base, 5 rectángulos que están alrededor, y esto de acá es la base que estaba arriba, ¿sí? Que la pegó, digamos, a esta cara y la rebatió sobre el plano. ¿Sí? Entonces, para calcular el área del cuerpo, lo que vamos a tener que hacer es calcular el área de cada una de esas caras. Un poquito más chico. Buenas, ¿qué tal? Activo audio de nuevo, si lo que quieran decir. Adelante. Abren y hablamos. Bueno, bien. Ahí eso nos va a dar buena referencia. Entonces, por un lado, si tengo que calcular el área de esto, lo mismo que el área de esto, voy a tener que calcular el área de dos bases y de los laterales, ¿sí? Esto tiene esta forma, entonces. El área total es 2 veces el área de la base más el área lateral. En el caso regular de un prisma regular rectángulo, en este caso, cuando yo calculo, tengo que hacer esto. El área de la base, este área de la base, es el área de un polígono regular. Ahí tengo que usar la fórmula para calcular el área de un polígono regular. Vamos a pensar en eso. Vengamos por acá y vamos a pensar nada más que en la base, ¿sí? Me voy al plano, digamos. ¿Qué tengo en la base? En este caso puntual tengo un... sí, tengo un pentágono. Pero podría tener cualquier polígono, ¿sí? Vamos a dibujar un pentágono. Va a pedirle a GeoGebra que dibuje un pentágono regular. Ahí está. Esa es la base, que está, en realidad son dos. Está replicada, está copiada en dos planos paralelos. Recordatorio. ¿Cómo dibujábamos? A ver si este lo puedo cambiar. No. ¿Cómo dibujábamos un polígono regular? Acá ya está dibujado, lo hizo GeoGebra, ¿sí? Pero la manera, recuerden, consistía en
tomar una circunferencia. La voy a ajustar mejor. Vamos a hacerla más finita porque en realidad es auxiliar. Circunferencia. Esa circunferencia se trazó con un centro y un radio. Vamos, que acá está el centro. ¿Sí? Y después, si yo quiero algo que tenga 5 lados, voy a dividir. Bueno, en principio voy a tomar un radio, esta circunferencia acá, y voy a dividir los 360 grados en 5. ¿Sí? Eso me va a dar un ángulo central, en este caso de 72 grados, que si yo desde acá mido esos 72 grados, formo otro radio, es decir, los 72 grados están acá, ¿sí? Este es el ángulo central. Bueno, eso determina la medida del lado, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para los 5 lados, es decir, consecutivamente marco 72 grados, el ángulo central 5 veces. Y eso me formaba los 5 lados del polígono regular, ¿no? Entonces, para calcular el área de este polígono regular, a ver si me queda bien, sería algo así como que, bueno, yo puedo calcular este área, por ejemplo, y replicarla n veces, 5 veces, ¿no? Ahí voy a tener el área de todo el pentágono. Entonces, lo que hacíamos, todo esto es recordatorio del principio, digamos, es calcular el área de este triángulo, necesito, la base del triángulo es el lado, es decir, voy a borrar un poquito por acá, y acá tengo una medida de lado que se replica 5 veces. A este lado le vamos a llamar A. Uno diría A de lado, no, A de arista, ¿sí? En las bases, los lados del polígono que está en la base de un prisma reciben el nombre de arista de la base. ¿Sí? Esta es la A de arista. Lo digo también singular porque yo tengo 5 aristas, pero todas miden lo mismo, ¿sí? Porque el polígono es regular. Entonces, si necesito calcular el área de este triangulito auxiliar que me quedó, si esta va a ser la base, necesito una altura. Entonces, ahí se traza una altura, que necesariamente si es una altura tiene que tener 90 grados con respecto a la base. Y bueno, esto recibía, lo digo así en pasado, que ya lo vimos, el nombre de apotema que ahora se va a llamar apotema de la base, ¿sí? Apotema. Entonces, si quiero calcular el área de este polígono regular que yo tengo en la base, voy a llevarlo también acá al Word. En el caso de tener, como decía recién, un polígono regular en la base, la manera de calcular el área de la base es calcular el área de ese polígono regular. Entonces, ¿cómo nos queda el área total? Dos veces el área de la base.
El área de la base es el área de este polígono regular, en donde tengo que calcular el área del triángulo auxiliar. Entonces sería base, arista, sería, por altura, apotema, dividido 2, es el área de un triángulo, ¿sí? Este 2 viene de que tenemos dos bases, ¿sí? Dos polígonos regular, recuerden lo que habíamos visto acá. ¿Sí? Ahí, ¿no? Teníamos dos polígonos regulares en las bases, por eso el 2 de la fórmula refiere a que tenemos dos bases. Y cuidado que esto me está calculando el área de este triangulito. Yo lo tengo que multiplicar por la cantidad de triángulos que tengo, que coincide con la cantidad de lados que tenemos. Eso lo habíamos llamado n, ¿sí? Bueno, y de nuevo, tengo que calcular ahora el área lateral, esta de acá. ¿Cómo la calculo? Bueno, es el área de esto en el lateral. En el lateral tengo esto. Tengo n, o 5 en este caso, rectángulos, que tienen una altura que se llama h, se la llama h acá, y una base que coincide con la medida de la arista de la base, ¿sí? Entonces, recapitulando eso, el área lateral se calcula haciendo el área de ese rectángulo, tiene por base la arista, por la altura, que se la llama h, por la cantidad de rectángulos que tenemos, que es n, ¿sí? Eso me da el área total de nuevo, cuidado, en el caso de un prisma rectángulo irregular. Se pueden hacer cuentas, acá fíjense que este 2 se puede simplificar con el 2 de abajo, entonces nos queda nada más que la parte de arriba, acá. Fíjense que tanto la A como la N están como factor común, entonces si sacamos el... Bueno, sí, digamos, esto de acá, yo lo que quiero destacar es esto, estaba pensando en esto. Esto responde al área de las bases, ¿sí? Como para poder después distinguir qué es cada cosa. Y esto de acá, el área lateral, se está calculando por acá. ¿Sí? Esto es el área lateral. Y después hago cuentas con todo esto, se podría reescribir todo esto de esta manera. El A por N lo saco como factor común. A por N lo tienen los dos términos. Por N. Que multiplica el apotema para el primer término más la altura para el segundo término. No sé si la fórmula aparece así en el libro. Pero básicamente tenemos que calcular el área de lo que tenemos en las bases más el área de lo que tenemos en los laterales. Bien, ese sería uno de los cálculos que le vamos a hacer. Y el otro cálculo que vamos a hacer es el del volumen. ¿Qué capacidad de espacio tiene en el interior este cuerpo? ¿Sí? Como si lo llenáramos de un líquido o algo por el estilo. Para calcularlo,
el volumen, se calcula el área de la base y este área se multiplica por la altura. La altura habíamos llamado h. Bueno, de nuevo, en el caso de ser un prisma regular, ya está el área de la base, ya habíamos dicho, se calcula de esta forma, ¿sí? Ahora, ahí hay un detalle. Recuerden que en el área total yo tenía el área de la base 2 veces, ¿sí? Este 2 me simplificaba este 2. En cambio ahora tengo que calcular el área de una base, que es esto, ¿sí? Y el área de una base se multiplica por la altura. ¿Sí? Nos quedaría así el cálculo de volumen para cuando nuestro prisma tiene una base, un polígono regular. ¿Mm? Esto, insisto, es para el caso regular. Bien, estos son los dos elementos que van a aparecer acá. El área, el cálculo del área, y el cálculo de volumen. ¿Mm? Hay una referencia. Este prisma en particular, en donde tenemos, es un prisma recto, fíjense que las bases están unidas por medio de aristas que forman 90 grados con las bases, y además tiene en sus bases rectángulos. Esto, acá está, se los muestro. Es este gráfico. Recibe el nombre de ortoedro. Son 6 caras, hexaedro se llama, 6 caras ortogonales, ¿sí? De ahí el nombre. Eso me está diciendo que si yo miro la base, acá tengo un rectángulo, es decir, acá hay 90 grados y hay un rectángulo, acá se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, con este P, que es la diagonal de ese rectángulo, se forma una hipotenusa de triángulo rectángulo en donde juega el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo trazo esta diagonal, también está formando otro triángulo de 90 grados. Sí, con un ángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo. O sea que vuelve a aplicarse el teorema de Pitágoras, donde esto ahora es un cateto. Y la altura la está dando la medida de la arista C. ¿Sí? Vuelvo a aplicar el teorema de Pitágoras y nos queda esto. Queda esto de acá. Esta D se calcula de esta manera. Este sería el teorema de Pitágoras en el espacio, en un ortoedro, ¿sí? Eso, nada, lo destaco porque aparece acá y en algunos ejercicios se pide. Vamos a un ejercicio. Nos va a llevar un rato. Se calcula la medida de la arista de un prisma cuya base es un triángulo equilátero si se sabe que su volumen es de 64 centímetros cúbicos y su altura es de 16 centímetros. Voy con los elementos que necesitamos. Fíjense, nos piden la arista, el prisma, y nos dice, en las bases tenemos triángulos regulares, podríamos decir, triángulos de lados iguales, equiláteros, y nos dan de referencia el volumen
la altura. Nosotros consideremos que la manera de calcular el volumen es así, ¿sí? En el caso regular, como estamos trabajando acá. El dato que a mí me dieron es que este volumen es de... Ahí estoy usando la fórmula como para el planteo de las ecuaciones, ¿sí? 64 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y la altura, este H, es de 16 centímetros. Además, ¿qué nos dieron? Nos dieron que es un triángulo, es decir, N vale 3. ¿De acuerdo? Me están pidiendo que calcule la arista, ¿sí? Esta de acá. Y ahí tendría, fíjense, un problema. O sea, destaco en rojo qué es lo que tengo que ir a buscar acá. ¿El problema cuál es? El problema es que no conozco la apotema, ¿sí? No conozco la apotema. Entonces, vamos a hacer el despeje, en principio, ¿sí? Vamos a tomar todo esto, los 16 centímetros que están multiplicando, estamos dividiendo. Si hacemos cálculos, esto ya queda desasociado. Estos centímetros se van a simplificar con uno de los de arriba. Van a quedar centímetros cuadrados. Resolver 64 dividido 16, da 4 acá, y esto desaparece. Es decir, me queda nada más que el numerador, el denominador se redujo a 1. Y con el mismo criterio podríamos decir, bueno, este 3 está acá multiplicando, lo pasamos dividiendo. Ahora si divido por 3, no se va a poder simplificar, va a quedar 4 dividido 3. Y el 2 está dividiendo, lo sacamos y lo pasamos multiplicando. Va a quedar acá un 2, que si lo multiplico por la fracción, multiplico numeradores, 2 por 4, 8 tercios. ¿Sí? Ahí nos quedó esto acá. ¿Qué pasa? Esto no podemos resolver, así como está planteado. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque tenemos dos incógnitas en una sola ecuación. Básicamente hay que generar otra ecuación, una ecuación nueva. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para eso? Bueno, nos tenemos que meter en el dibujo, nos tenemos que meter en el gráfico. De nuevo, pensémoslo por acá. Hay que pensar, hay gráficos, dicho sea de paso, que, no sé, si yo tuviera que dibujar esto, tendría que usar una perspectiva o algo por el estilo. Acá es difícil, vamos a decir, hacer el dibujo. ¿Sí? Pero hay gráficos que tenemos posibilidad de hacer. Por ejemplo, lo que tengo en la base, decía, es un polígono regular. Bueno, yo tengo herramientas o técnicas para dibujar un polígono regular. Lo que mencionaba acá, ¿sí? Tengo que dibujar esto, ¿qué hago? Bueno, trazo una circunferencia, busco el ángulo central, determino ese ángulo central, haciendo la división de la cantidad de lados. Y bueno, voy determinando la medida de los lados y ahí me dibujo la base, ¿sí? de este prisma regular. Entonces, eso que tenemos capacidad de hacer, lo tenemos que hacer bien. No porque nos lo pidan en realidad, sino porque eso nos va a dar herramientas a nosotros de poder analizarlo. ¿Sí?
tengo un triángulo regular, es decir, un triángulo equilátero, ¿sí? Voy a pensar en esto desde su construcción. Bien, de nuevo, ¿cómo construí este triángulo? De esta manera. Tracé una circunferencia, dividí los 360 grados en 3, ¿sí? Queda un ángulo central que es 360 dividido 3, me dio 120. Entonces, desde el centro de la circunferencia, medí un ángulo. Primero busqué un radio. Medí un ángulo de 120 grados. Acá está, 120 grados. 3 veces, y eso me determinó la medida de los 3 lados, ¿sí? Iguales porque es regular. Bien, yo ahora tengo que calcular la arista de la base. ¿Cuál es la arista de la base? Es esta medida, la que me están pidiendo. Esto es lo que me pidió el ejercicio. Borro un cachito de esto que es auxiliar, en definitiva. Están pidiendo esta medida. Esto le habíamos llamado A de arista, ¿sí? Acá me quedó una ecuación que refiere a eso, la arista, pero me quedó otra incógnita que es el apotema. ¿Mm? ¿Qué es el apotema? Bueno, recuerdo, el apotema es la altura de este triángulo que servía para calcular el área de este triángulo auxiliar. Bueno, el apotema es la altura, ¿sí? De eso. Voy a poner en verde. Esto es el apotema. 90 grados acá, con respecto a la base. Voy a ponerlo más. Un poquito más ancho. Esta medida es el apotema. Acá tengo 90 grados. ¿Mm? Bien. ¿De dónde saco eso? Y bueno, una posibilidad sería establecer relaciones entre esto, ¿sí? ¿Qué relaciones puedo establecer? Bueno, por ejemplo, yo sé que acá, bueno, sí, lo voy a dibujar en este triángulo, ¿sí? Total son los 3 iguales. Acá tenemos un ángulo de 120 grados. Es el ángulo central, ¿sí? Ustedes piensen que entre estos dos nos tienen que completar los 180 grados. Pero además sabemos que este lado es igual a este lado, porque son radios de la circunferencia que me sirvió para calcular, ¿no? Y como los lados son iguales, a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Es decir, yo sé que este ángulo va a medir lo mismo que este. Son los opuestos de esos lados que coinciden también en sus medidas. Si tienen que completar 180 grados con el de 120, entre los dos tienen que sumar 60, ¿sería?
Y si son iguales, miden 30 y 30. ¿Sí? 30 y 30. Fíjense que nosotros tenemos acá la información ahora de que este ángulo mide 30 grados. Y ahí les hago una pregunta. Yo tengo que calcular el apotema que me formó un triángulo rectángulo. No con el lado, sino con la mitad del lado, con la mitad de la arista. ¿Sí? ¿Este apotema es un cateto o es la hipotenusa de este triángulo rectángulo? El apotema. Es un cateto, exacto. ¿Y qué cateto es? ¿Es el cateto opuesto o el cateto adyacente al de 30? El opuesto. Es el opuesto. La mitad de la arista es el cateto adyacente. ¿Sí? Con cateto opuesto y cateto adyacente, ¿qué hay que definir para el ángulo? ¿Seno, coseno o tangente? Tangente. La tangente, o sea, lo que podemos decir, bueno, el argumento, ¿cuál es? El argumento es el dibujo, ¿eh? O sea, nos estamos basando en eso. A partir de esto que mencionábamos antes, podemos dar una nueva relación que es la tangente de 30 grados, es el cateto opuesto, que es el apotema, dividido en el cateto adyacente. Pero el cateto adyacente es la mitad de la arista, ¿sí? Sería, no sé, lo podríamos poner así, como 0,5 la arista. Bueno, sí, vamos a dejarlo así. 0,5 de algo es la mitad de, ¿no? Lo escribo así para no poner un medio y que me quede una torre de divisiones. Más allá de la notación, fíjense que esto era lo que yo necesitaba, esta medida. Y ahora lo que generé con esta nueva ecuación es un sistema de ecuaciones que, si lo relaciono con esta ecuación y resuelvo el sistema de ecuaciones, me voy a poder despejar cuánto va a medir ese valor de A, que es el que me está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Acá los dibujos vienen a ser un apoyo al ejercicio en el sentido de poder plantear ecuaciones que permitan resolver. ¿Sí? La idea sería que todo esto lo estamos afectando en paralelo con lo que nos quedó abajo. ¿Sí? Esto lo estamos pensando en paralelo con esto otro. Okay. Me quedó mal. Ahí quedó. Bueno, hay que resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Sí? Eso es lo más complicado que nos vamos a encontrar. Pero sobre todo la cuestión acá es poder definir las ecuaciones, ¿sí? Poder plantearlas a partir del volumen, lo hicimos, y a partir de la relación entre las medidas que se dan en la base. ¿Eh? Para eso tuve que guiarme con algún gráfico. Bien. Resuelvo este sistema, por ejemplo,
no sé, despejando de esta ecuación, quisiera empezar sacando a de acá, porque está dividiendo y es lo que yo tengo que despejar. Entonces, ¿cómo despejo de acá? Bueno, básicamente esto que está dividiendo, lo quito, lo paso multiplicando. ¿Sí? Quedaría así. Esta tangente de 30 grados va a pasar dividiendo, el mismo criterio, me va a quedar acá. Y va a quedar dividiendo como también está dividiendo el 0,5. Bien, eso es lo que despeja A de la segunda ecuación. Una posibilidad sería que yo reemplace eso en la primera ecuación. Entonces, me agarro la primera ecuación y en donde está A reemplazo por lo que acabo de encontrar. ¿Qué encontré que valía A? Bueno, encontré que valía esto. Todo esto. Entonces, acá en donde está A, reemplazo por lo que despejé antes, ¿sí? Nos queda, fíjense, una ecuación que tiene una sola incógnita, que es el apotema. No nos pidieron ese apotema, o creo, ya me olvidé que pedía el enunciado, pero me sirve para calcular lo que yo necesito. ¿Sí? Voy a... Oh, a ver, lo voy a escribir por aquí. Yo esto lo quiero poner 2 veces, sí, ahora sí. En principio los paréntesis los puedo sacar. Yo los había puesto para hacer el reemplazo, nada más. ¿Sí? Entonces, lo voy a sacar para que sea más cómodo de trabajar. Todo esto que está dividiendo, lo podemos despejar al primer miembro multiplicando. ¿Sí? Uno diría, che, pero te está dividiendo una parte nada más, no está dividiendo todo. Sí, es cierto, pero si yo resuelvo la multiplicación, este es un apotema sobre 1. La manera de resolver la multiplicación es multiplicar los numeradores. Entonces me va a quedar apotema por apotema, me queda apotema al cuadrado, ¿no? Y ahora sí puedo decir, bueno, esto está dividiendo a todo, lo paso multiplicando. Lo saco de acá y lo paso multiplicando. Recuerden que siempre que despejamos, lo que despejamos tiene que estar afectando a todo el miembro. ¿Sí? Me quedó el apotema al cuadrado de este lado y toda esta cuenta me va a dar la medida del apotema al cuadrado. ¿Sí? Lo voy a hacer en calculadora, obviamente. ¿Sí? Sería 8 tercios por 0,5 por la tangente de 30. Recuerden que esto tiene que estar en sexagesimal, ¿eh? La tangente de 30, así cuando le ponemos 30 nos toma 30 grados. No está en sexagesimal, me va a dar otra cosa. Eso numéricamente da eso, yo me lo voy a quedar así como está. Sería 4 novenos por raíz de 3. ¿Sí? La cuenta numérica. Los centímetros cuadrados se mantienen. Bueno, 4 novenos por raíz de 3.
centímetros cuadrados. Si quiero el apotema, voy a tener que llevar ese cuadrado que está acá como raíz. Recuerden que siempre que despejamos una potencia cuadrada como raíz aparece el módulo acá. Lo que pasa es que como el apotema es una medida, ¿sí? Es esta medida, acá. No puede ser negativo. Entonces, si le aplicamos el módulo a algo que no es negativo, nos va a quedar el mismo valor, nos va a quedar el apotema. El cuadrado entonces se lleva como raíz al otro miembro. ¿Mm? Queda esta cuenta. ¿Cómo le hacemos? Bueno, esto se puede pensar así. Nos quede raíz de 4/9 por raíz de 3. Ahora lo muestro completo. Por raíz de centímetros cuadrados. Dicho de otra manera, fíjense, esta raíz afectaba a una multiplicación. Se puede distribuir, se puede aplicar todo por separado. Entonces se lo aplico a 4/9, eso es lo que está acá, a raíz de 3 es lo que está acá, y a centímetros cuadrados, que es lo que está acá. Para poder hacer la cuenta todo por separado. ¿Sí? Raíz de 4/9 y es raíz de 4 sobre raíz de 9. Es 2/3. Raíz de 3, raíz cuadrada, los índices los tengo que multiplicar, me va a quedar raíz cuarta de 3. Raíz cuarta de 3. Y raíz de centímetros cuadrados queda centímetro. ¿Mm? Eso es lo que da el apotema. Este dato, ¿por qué lo necesitamos? Porque si volvemos un cachito para atrás, se había quedado, por ejemplo, que acá, ¿no? Yo tenía despejado la arista, que era lo que necesitaba el ejercicio. Me habían pedido. Entonces, ahora, conociendo que el apotema da esto, puedo reemplazar, ¿no? Acá, ¿sí? Donde está el apotema. Lo reemplazo y me dice qué cuenta tengo que hacer para conseguir lo que a mí me pidieron. Estamos cruzando en el sistema de ecuaciones. Esa cuenta, de nuevo, va directamente a la calculadora, ¿sí? No sabemos cuánto va a dar esto, pero bueno, lo podemos hacer. ¿Se entiende cómo? Yo voy a hacer 2/3 por raíz cuarta de 3 primero. Bueno, acá la raíz cuarta se busca de esta forma. Raíz cuarta de 3. En las calculadoras pueden variar, ¿eh? Eso da un aproximado, porque toma hasta raíz cuadrada nada más. Bueno, todo esto lo quiero dividir en 0,5 primero y en tangente de 30 después. Dividido entonces 0,5 y el resultado lo vuelvo a dividir por tangente de 30. Ahí obtengo el valor, 3,039. Está en centímetros. Bueno, claramente es un aproximado. Esto nos dio aprox 3,039 de centímetros.
Esta era así lo que me habían pedido. ¿De acuerdo? Acá, gente, la clave está en poder plantear las ecuaciones. Después hay que resolver los sistemas de ecuaciones por igualación, sustitución, como queramos. Para eso, para poder plantear las ecuaciones, yo básicamente necesito los elementos principales, cómo se calcula el área, cómo se calcula el volumen, y a partir de eso voy a poder plantear igualdades, y hay algunas de esas igualdades que se plantean a partir de la construcción de los datos, ¿sí? En este caso, me sirvió este dibujito, que no es que lo sacamos de la nada, sino que establecimos relaciones en los datos que teníamos en la base para poder plantearlo. Hay distintas formas de hacerlo, ¿eh? O sea, no es que tengo una sola. Yo podría haber apelado, no sé, a que el área de esto se calculaba haciendo base por altura, sin trabajar en este triángulo auxiliar. Hay distintas maneras. De hecho, no sé, ya lo he resuelto este ejercicio y ni me acuerdo cómo lo había hecho, lo había planteado de otra manera. Lo que quiero decir con todo esto es que la práctica va a ser re importante en el momento de resolver para ustedes, ¿sí? Tómenlo así, tómenlo como práctica, como para fijar, para que en medio de esa práctica se pueda fijar los conceptos de las fórmulas y demás. Pero acá va a ser fundamental eso, o sea, va a ser fundamental que se metan a tratar de destrabar los datos y bueno, de esa manera van a ir quedando las fórmulas y los planteos. Vamos a trabajar por ahí. ¿Alguna pregunta? Profesor, una sola consulta. No llegué en el traspaso de la fórmula porque llegamos a 2/3 raíz de cuarto en el razonamiento. ¿De dónde salió eso, decías? Sí, perdí un paso. Sí, Más abajo. ahí vamos. Sí, porque después volvimos Ahí, a decir, ¿no? 4/9, exactamente. Ahí cuando pasa de 8/3 se multiplica, que estás multiplicando la tangente 30, dividiendo pasa multiplicando ahí. Bien. Y Ahí está. ahí lo que vos Claro. dijiste es importante, porque ahí teníamos. Voy a hacer un paso más. Voy a plantear un. Ese lo fui reescribiendo arriba y ahí es donde no se ve. Yo lo que decía es, este paréntesis lo podemos sacar porque está todo multiplicando. Lo sacamos. Vamos con algunos pasos. Sí. Entonces, de esto que nos quedó, acá este apotema está dividido 1, ¿no? Tengo denominador. Ah, multiplicaba los numeradores y denominadores. Ahí está, ahí está. Ahí va. Por eso queda apotema al cuadrado y pasa. Exactamente. Bien. Este apotema queda al cuadrado, como vos decías. Y recién ahí tomo esto que está dividiendo y lo paso multiplicando al otro miembro. Es donde queda este paso. El 4/9 en definitiva lo sacamos por calculadora. Esto, la calculadora nos tiró exactamente cuando le cargamos todo esto así de una, quedó el 4/9 raíz de 3. Bien. Gracias. No, por favor. Bueno, bien. Si a ustedes les interesa, después les paso la hojita esta, digamos.
Bien, ¿qué otra pregunta, gente, se les genera, se les plantea como, ya no sé qué estás planteando, estás argumentando? Bueno, yo les voy a proponer dos cosas. En principio vamos a cortar acá porque, insisto, o sea, esto sería nada más que una introducción y después hay otros ejercicios. Bueno, voy a cortar la grabación primero. Hay otros ejercicios que evidentemente tengo un problema de audio, después voy a tratar de resolverlo. Que van a tener que, como decía, poner en práctica para poder ir fijando las fórmulas, ¿sí? Entonces, métanse con esa práctica. La introducción, la primera clase de cuerpos tiene nada más que prismas. Después del corte vamos a trabajar con... voy a cortar acá. Vamos a trabajar con 3 cuerpos.